Olá, bem-vindos à lección 11 de la Escuela Sabática ofrecido por la editorial adventista Sa Feliz y la Iglesia de la Universidad Adventista de São Paulo. El texto que estudiaremos esta semana es Efesios 6, 1 al 9. Es importante que leas el texto con mucha atención, ¿vale? El versículo para memorizar de la semana es el versículo 9, que dice: y ustedes, amos, hagan con ellos lo mismo. Dejen las amenazas sabiendo que el Señor de ellos y de ustedes está en el cielo y no hace acepción de personas. Este texto resalta el valor inestimable de cada vida a los ojos de Dios. En la sociedad actual, donde muchas veces el poder y el estatus nos dividen, este versículo nos llama de vuelta al núcleo del mensaje de Cristo, que es la igualdad y el amor. Hace algunos años, un artefacto en el Museo de la Biblia puso de manifiesto cómo a veces interpretamos la palabra de Dios según nuestras conveniencias. Allí había una Biblia condensada en la que se había eliminado muchas partes por conveniencia. La intención de esta Biblia era mantener la esclavitud. Los versículos y los pasajes que hablan en contra el régimen de esclavitud fueron sacados de esta Biblia. Pero, ¿qué nos enseña esta historia? Que no podemos aislar versículos e historias de la Biblia de su contexto más amplio. El apóstol Pablo, al escribir la carta a los Efesios, no estaba respaldando la esclavitud, ¿no? Con este pasaje. El versículo para memorizar habla de las relaciones entre amos y esclavos. Eso no significa que la Biblia esté apoyando este régimen de relación social. Aquí el apóstol está hablando de los valores eternos a una estructura social defectuosa que existía en aquel entonces. La lección de esta semana se adentrará en esta temática tan importante y vigente para nosotros. Y concluyo la lección de hoy con un reto para ti y para mí también. Mira, observa las personas y tu propia vida a través de los ojos del amor y de la igualdad de Cristo. Recuerda que Dios no hace distinción entre las personas. Seamos inspirados por este principio para actuar con justicia, amor y misericordia en todos los momentos de nuestra vida. El título de la lección del domingo es Consejo para los hijos. La lección para domingo trata sobre el consejo de Pablo a los hijos en Efesios 6 y el profundo significado detrás de estas palabras. Imagina las iglesias cristianas en la ciudad de Éfeso. Había allí jóvenes y ancianos, todos reunidos como una comunidad. La palabra hijos aquí abarcando un amplio rango de edades, ¿no? Pero estos hijos, sin importar su edad, estaban bajo la instrucción de los padres, formando su base espiritual y moral. Este es el ambiente. Entonces Pablo les pide a estos hijos que obedezcan y honren a sus padres, pero hace una adición crucial para nuestra comprensión. Él dice, en el Señor. Esta simple frase otorga una nueva dimensión a su consejo. No se trata solo de obedecer por obedecer, sino de obedecer en Cristo. La Biblia presenta por lo menos 4 razones por las cuales los hijos deben obedecer a los padres. En primer lugar, son cristianos y la obediencia debe reflejar su fe en Cristo. En segundo lugar, la obediencia es natural y correcta, incluso se encuentra en el orden de la naturaleza. La obediencia hace parte de la naturaleza, ¿no? En tercer lugar, esta obediencia es un mandamiento, una conexión directa con los 10 mandamientos aquí. Y finalmente, la obediencia trae bendiciones. Honrar a los padres puede traer prosperidad, salud y bienestar. Pero quiero destacar algo importante. Honrar va más allá de la simple obediencia. Significa mostrar respeto y amor, cuidar de ellos y buscar traer un honor a través de la forma en que vivimos. Incluso si los padres no son cristianos, ellos merecen amor y respeto de sus hijos. Y ahora te pregunto, ¿qué evaluación haces de este tema en tu vida?
¿Cómo has tratado a tus padres, especialmente si son ancianos, si son mayores? Esta cuestión es muy importante. Si sientes que necesitas hacer cambios en la forma en que los has tratado o en cómo te has relacionado con ellos, hazlo pronto. Este es un tema muy importante para la vida cristiana. Bien, termino con un pensamiento interesante, ¿no? Que dice, cuando seguimos el consejo bíblico, evitamos muchos de los peligros y pecados de este mundo. Tendremos una vida rica y gratificante, no solo en cantidad, sino también en calidad. Que en este día nos inspiremos a mirar las enseñanzas de la Biblia con nuevos ojos y aplicar estos principios en nuestras relaciones, ¿no? Con nuestros padres y también con Dios. El título de la lección del lunes es Consejos para los padres. El desarrollo y el bienestar emocional y físico de un niño y espiritual también, ¿no? Están fuertemente influenciados por el entorno familiar y la relación con sus padres. La crianza de un niño no se trata simplemente de imponer reglas o ser autoritario, sino de cultivar un equilibrio entre disciplina y amor, enseñanza y comprensión, el equilibrio entre autoridad y amistad. Algunos textos antiguos sugieren un enfoque más rígido y punitivo por parte de los padres en la educación de los niños. Sin embargo, las enseñanzas de Pablo enfatizan la importancia de la amabilidad, la comprensión, el amor. El papel de los padres ha evolucionado a lo largo del tiempo, de ser meros disciplinadores a ser guías, mentores o modelos a ser seguidos. Ahora yo haré algunos comentarios sobre modelos de crianza para que reflejemos un poco. Voy a hablar primeramente de la comparación entre protección y provocación. Si bien la protección y la orientación son esenciales en la formación de un niño, de un hijo, provocar o irritar a un hijo puede generar resentimientos y malentendidos. La autoridad paterna no debe usarse como una herramienta de opresión, sino como un medio para nutrir y guiar. Ahora hablo de la disciplina e instrucción como herramientas de amor. La disciplina, cuando se administra correctamente, no es un acto de violencia o enojo, sino una manifestación de amor. Sirve para proteger al niño de consecuencias más graves en el futuro. Disciplinar tiene la misma raíz que discipular. De manera similar, la instrucción no se trata solo de transmitir conocimientos, sino también de guiar y moldear el carácter de los niños. Ahora hablo del papel de la instrucción espiritual. La oración y la instrucción religiosa han prácticamente desaparecido de las escuelas e instituciones públicas. Es responsabilidad de los padres incorporar estas enseñanzas en el hogar. Dado que los padres son los primeros educadores de un niño, su papel para inculcar valores y principios espirituales es crucial. Ahora comento sobre el poder de la consistencia. La consistencia y la enseñanza y la disciplina, ¿no? Brinda un ambiente de estabilidad y confianza. Una disciplina justa y consistente permite que el niño comprenda claramente las expectativas y los límites, en lugar de sentirse confundido o injustamente tratado. En resumen, aunque en la sociedad las normas culturales pueden evolucionar, la necesidad de amor, comprensión y orientación adecuada para los niños sigue siendo constante. La paternidad cristiana, como se refleja en los textos que leemos aquí, enfatiza la importancia de equilibrar la autoridad con el amor, la disciplina, con la compasión y la instrucción. En última instancia, el objetivo es criar niños que se conviertan en adultos equilibrados, éticos y amorosos. El título de martes es La esclavitud en las Escrituras y la historia. La esclavitud, una práctica tristemente arraigada en la historia humana, ha adoptado diversas formas a lo largo de los siglos.
En los tiempos del apóstol Pablo, la esclavitud greco-romana era más una cuestión de circunstancias sociales que de raza. Sin embargo, a pesar de tener matices diferentes, la base era la misma, la subyugación de un ser humano por otro. Resulta curioso observar que en Éfeso, esclavos y amos podían sentarse juntos en las reuniones de la iglesia, reflejando así una perspectiva espiritual distinta sobre los roles sociales. No obstante, no podemos minimizar las dificultades y deshumanización que muchos esclavos acalentaban. La traducción de la palabra dolos del griego, que significa esclavo, este término refleja esta realidad severa, ¿no? Y la dominación que estos individuos experimentaban. Pablo no atacó directamente la institución de la esclavitud. Él optó por abordar el corazón humano. Su objetivo era la transformación individual y la edificación de una nueva comunidad en la fe, donde la jerarquía social tradicional se desvanecía ante la fraternidad cristiana. Esta enseñanza es evidente en el pasaje de su carta a los Efesios. Pablo enfatiza la regeneración del corazón y la sumisión a Cristo como solución para los antagonismos sociales. Él creía que el amor y el respeto mutuo entre todos, independientemente de su estatus social, eran clave para una sociedad armoniosa. Y aquí, en el texto de esta semana, es Efesios 6, 1 al 9, él ofrece consejos sobre cómo los padres y los hijos deben tratarse mutuamente, subrayando la importancia de la obediencia, ¿no?, del respeto y del amor. Reconoce que la relación entre padres y hijos es una representación en pequeña escala de las relaciones más amplias de la sociedad. Él pide a los padres que no provoquen a sus hijos, sino que los críen con disciplina e instrucción adecuadas. Al hacerlo, establece un paralelo con la relación entre esclavos y amos, sugiriendo que todos merecen respeto y dignidad. Así, mientras que la esclavitud era una realidad dura en la época de Pablo, su enfoque hacia el tema no era de confrontación directa. Él optó en su lugar por construir puentes y transformar corazones, creyendo que al hacerlo, las injusticias y desigualdades de la sociedad eventualmente se corregirían. Él sabía que el verdadero cambio comienza desde adentro hacia afuera. Y esa es una lección que aún resuena en la actualidad para nosotros. La mejor manera de tratar los problemas sociales no siempre es atacando directamente la estructura social, sino ayudando a corregir el problema interior del ser humano, del corazón humano. El tema de miércoles es esclavos de Cristo. Ya hemos visto que la enseñanza de Pablo a los esclavos cristianos no es una aprobación de la esclavitud, sino una guía sobre cómo vivir de manera cristiana, incluso en circunstancias indeseables. En el centro de esta enseñanza se encuentra el principio fundamental de servir sinceramente, sin importar la posición o el estatus social. Pablo, al dirigirse a los esclavos en Éfeso, hace una distinción importante entre los amos terrenales y el amo celestial, que es Jesús. Este concepto se alinea con su instrucción en Colosenses 3:22, donde aconseja a los esclavos obedecer a sus amos terrenales con sinceridad. Como dice, no solo para agradar cuando son observados. El núcleo del mensaje es claro. El compromiso de un cristiano es, en última instancia, con Cristo y con Dios. Así que, aunque un esclavo esté técnicamente bajo el dominio de su amo terrenal, su verdadero servicio es para el Señor. Cuando Pablo dice con todo su corazón, está hablando de servir con toda su esencia, con toda sinceridad. Y aunque la sociedad de la época pudiera valorar o menospreciar a una persona según su estatus como esclavo, Pablo asegura que Dios ve más allá de estas distinciones terrenales. Como se ve en Efesios 6:8, el Señor recompensará el buen trabajo
ya sea del esclavo o del libre. Aquí la idea es que ante Dios todos son iguales y las acciones virtuosas de una persona no pasarán desapercibidas por Dios. Y aquí hay una lección importante sobre la importancia de la autenticidad en la vida cristiana. Colosenses 3:22 nos recuerda que la verdadera obediencia no es superficial, sino genuina y profunda. La verdadera adoración y servicio no se encuentra en gestos externos realizados para ganar la aprobación de los hombres, sino en acciones realizadas para complacer a Dios. En resumen, el mensaje central es que incluso en las circunstancias más difíciles, los cristianos están llamados a servir sinceramente, reconociendo que su verdadero amo es Cristo. Y aunque la sociedad pueda no ver o valorar esta sinceridad, Dios ciertamente lo hará. Recuerda esto mientras realizas tus tareas diarias en tu trabajo, en tu casa, en la escuela. Todo lo que tengas o todo lo que hagas, hazlo para el Señor. El tema de jueves es amos que son esclavos. El contexto cultural y social en la época de Pablo estaba profundamente arraigado en estructuras de poder y jerarquía. Sin embargo, su carta a los Efesios desafía estas normas, proponiendo una visión de mundo en la cual esclavos y amos son iguales ante Dios. Imagínate por un momento el impacto de este mensaje. Imagina una reunión íntima, tal vez en una casa de amos, de esclavos convertido al cristianismo. Ahí se podía escuchar la carta de Pablo. En ella el apóstol recuerda a los amos que ante el Señor Celestial ellos y sus esclavos son ambos siervos. Esta declaración no solo elevaba la posición de los esclavos, sino que también rebajaba el poder aparentemente indiscutible de los amos. Lo que hace aún más impactante la exhortación de Pablo es su crítica directa a las prácticas abusivas de los amos, donde la amenaza y el castigo eran normales, ¿no? Y Pablo fuertemente pide a los amos que cesen tales actos y hagan lo mismo con los siervos, tratándolos con la misma bondad y respeto que ellos mismos desearían recibir. Este llamado era revolucionario, desafiaba las prácticas aceptadas de la época que veían los esclavos como propiedad y no como seres humanos con derechos y dignidad. Sin embargo, Pablo no se detiene solo en la igualdad teórica o espiritual. Él enfatiza la adopción y la redención, la herencia y también la entronización de los esclavos junto a Cristo. El mensaje aquí es claro. En Cristo los esclavos no son solamente iguales, son adoptados en la familia de Dios, coherederos con Cristo y en esencia parte de la realeza espiritual. Esta carta, además de ser un recordatorio de la naturaleza justa e imparcial de Dios, también es una exhortación, ¿no?, a un cambio social. Pablo está llamando a una revolución en las interacciones diarias, una transformación en las relaciones sociales basada en la ética del amor y el respeto mutuo. En nuestros días, este mensaje resuena como un llamado actual a la igualdad y al respeto en todas las interacciones humanas, recordándonos que en el corazón de nuestra fe está la creencia de que todos son valiosos y merecedores de dignidad. Si esclavo o libre, todos somos uno en Cristo. El tema de viernes, la verdad, es un resumen de todo lo que hemos estudiado a lo largo de la semana. Entonces vamos punto a punto. Sábado vimos la suprema lealtad a Cristo, la introducción de la lección de la semana. El versículo para memorizar, Efesios 6, 9, versículo 9, que resalta la igualdad y el amor de todas las vidas, ¿no?, ante Dios, sin importar el poder y el estatus social.
Vimos también que es fundamental interpretar la Biblia en el contexto correcto y aplicar el amor y la igualdad de Cristo en nuestras vidas. El lunes vimos el consejo a los hijos. Pablo aconseja a los hijos que obedezcan a sus padres en el Señor, destacando la obediencia que refleja la fe en Cristo. Honrar a los padres es más que obedecer, es amar, respetar y cuidar. Seguir estas enseñanzas bíblicas lleva a una vida más plena. Luego fuimos al tema del lunes, consejo a los padres. Los padres tienen un papel fundamental en el desarrollo integral de sus niños. Esto implica un equilibrio entre disciplina y amor, y entre autoridad y amistad. La paternidad cristiana enfatiza el amor, la comprensión y la instrucción adecuadas con el objetivo de formar adultos equilibrados y amorosos. Lección de martes, esclavitud en los tiempos de Pablo, ¿no? En estos tiempos la esclavitud estaba arraigada en la sociedad, pero el enfoque de Pablo era transformar el corazón humano. Él creía en construir una comunidad donde las jerarquías sociales desaparecieran ante la fraternidad cristiana, promoviendo el respeto y la dignidad para todos, una transformación desde adentro hacia afuera. Miércoles, esclavos de Cristo. Pablo enseña a los esclavos cristianos a vivir de manera cristiana sin importar su situación. Destaca que aunque puedan servir a ambos terrenales, el compromiso final de un cristiano es con Cristo. Por lo tanto, todas las acciones deben ser auténticas y sinceras, ya que Dios ve más allá de las distinciones terrenales. Y finalmente, el tema de jueves, amos que son siervos. En tiempos de Pablo, la sociedad valoraba jerarquías estrictas. Su carta a los Efesios desafió esta norma, proclamando que siervos y amos son igualmente siervos ante Dios. Él criticó a los amos abusivos y enfatizó la dignidad de los siervos en Cristo. Este mensaje resuena hoy de una forma muy intensa, muy importante, recordándonos la importancia de la igualdad y el respeto en todas las relaciones humanas. Muy bien, por aquí terminamos el tema de esta semana y te espero mañana para comenzar el estudio de una nueva lección. Un fuerte abrazo, nos vemos mañana.